In Bible school, we had prayer bands that would pray for missionary work around the world. I was invited to a prayer band for Latin America, and at the first meeting they passed around slips of paper with names of different countries written on them. I drew Uruguay. When I researched, I could hardly find any missionary activity going on there, and God used that to burden my heart for the country of Uruguay. We have a saying here in Uruguay, trabajando como hormigas. It means working like ants. We all have our specific tasks, callings, and locations. But out of these individual threads, something great is emerging. God is building His church in Uruguay. They estimate there's about 30,000 deaf in Uruguay. Those that have heard the gospel, maybe 400 or 500. One of our deaconesses said, talking about this deaf evangelist, Jim Sloan, that came, and she said, now Jim Sloan told us 10 years ago that we should learn sign language so we could have a ministry with the deaf. And she said, and nobody did it. So now the Lord brought the deaf and we're forced to do it. That was really funny. Hasta que llegué a la adolescencia y en la edad de la adolescencia decidí que no quería saber nada con la iglesia. Estaba muy atraído por las cosas del mundo. Más o menos cuando cumplí, creo que 23 años de edad, yo tenía un amigo que era muy amigo mío, un sordo. Mi amigo murió en un accidente en un auto. Ahí fue cuando yo me di cuenta de que qué hubiera pasado si yo hubiese estado en el lugar de mi amigo, cuál hubiera sido mi destino. Todos los días durante ese campamento pensaba en mi amigo que había perdido su vida. La última noche del campamento, el que predicaba en lengua de señas dio una invitación y me di cuenta que llevaba una vida que a Dios no le gustaba, que vivía en pecado, que estaba separado de Dios y que Dios había tenido misericordia conmigo y que había muerto en la cruz. Pero gracias a qué lo pude entender, gracias a la lengua de señas. Well, it was 3.5 years ago that the Lord brought into our midst a deaf congregation. And I remember, there was such a neat spirit there for the blending of our two groups. They can understand our heart and they can feel what we are feeling towards them, and that we accept them as brothers and sisters in Christ. That kind of thing is transmitted without words. Our kids just developed conversational skills in sign language, and it became such an easy third language for them. The love that they showed to these people was very received, and so there thus became a neat relationship, wanting to be involved in the deaf ministry and in their lives. Both Elizabeth and Matthew were very involved in ministry before they left, and so they thought, we have to leave our ministries, but we did want them to go and further their studies, but they still see the lack of workers here, and they really would like to come back and help with the deaf.
rayo entró sobre la línea de teléfono de mi casa y rompió la computadora. Entonces llamé a Marcelo para que viniera a mi casa y la arreglara. Y empezamos a hablar de la iglesia y del Señor. La palabra de Dios, tantas veces predicada en lengua de señas, estaba siempre en mi mente. Una noche o un día no podía dormir y pensando en el Señor, estuve dispuesto a entregar mi corazón y mi vida al Señor Jesús. Algo no me dejaba parar de enseñar y de hablarle de Cristo y del Señor a otros sordos en lengua de señas. En el liceo tuve serios problemas por evangelizar a los sordos dentro del liceo. Citaron a mis padres y le pidieron a él que dejara. También empecé a pensar no solo en mis compañeros, sino también en mis maestros. Y un día se me rompió la computadora. Entonces llamó a Marcelo y a Sebastián. Y los dos vinieron a casa y me arreglaron la computadora. Me empezó a hablar del Señor. Yo le decía, Seba, no hay nada que vos me digas que yo no lo sepa. Y un día me vino a buscar y me llevó a la iglesia. La palabra de Dios era predicada una y otra vez en lengua de señas. Por medio de la lengua de señas, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Dios? ¿Cuál era la consecuencia del pecado? Y es donde conocí al Señor de verdad. La necesidad principal de los sordos cristianos es tener la palabra de Dios en su propia lengua. Por el idioma español no llegan a la comprensión total de la palabra de Dios. Mi visión, hacer grabaciones en lengua de señas clara de la palabra de Dios. Se necesita un equipo de trabajo de obreros fieles que puedan trabajar en la traducción. Bueno, en el Uruguay hay 35.000 sordos. Necesitamos que el Señor levante personas que puedan estar enfocadas totalmente a este ministerio y que puedan salir de Montevideo, ir al interior del país. A mí me gustaría que todas las personas sordas que alguna vez estuvieron como yo, sin conocer al Señor, puedan llegar a conocer. We were totally unaware. We were like ignorant of the deaf community. And since they've come to our churches, it's opened our eyes, given us a vision of what needs to be done. I see every day how the people suffer in the way they live. En el cuartito muy humilde que teníamos en la casa de la abuela, me arrodillé a la cama, le dije a Dios que entendía eso, que entendía que Cristo había muerto por mí, que perdonaba a mi familia. My heart goes out when we have kids classes, and I think, God used me, He can use them. Don't miss an episode. Subscribe today at workinglikeants.org.